En Bogotá, Distrito Capital, a los 28 días del mes de abril de 2022, siendo las 9:09 de la mañana, la suscrita juez en asocio con su secretario ad hoc se constituye una audiencia pública dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia de erradicación 2020-303, que tiene como demandante al señor Alfredo Leal Flores y como demandadas a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., lo anterior atendiendo a lo dispuesto mediante acuerdo PSC J 22-11-930, el cual estableció que las audiencias se continuarían realizando de forma preferentemente virtual por los medios técnicos de comunicación simultánea o remota dispuestos por el Consejo Superior de la Judicatura. Previo a dar inicio a la audiencia preliminar de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, procederemos a verificar la presencia de las partes. Parte demandante, por favor. Claro que sí. Muy buenos días, su señoría, a usted, a todos los presentes en esta vista pública en representación del señor Alfredo, Diana Paola Cabrera Bermúdez. Gracias, doctora. En este estado de la diligencia se le reconoce personería objetiva por actuar a la doctora Viviana Moreno como apoderada sustituta de la demandada Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones en los términos y para los fines del poder que le fuera conferido. Identificadas como están las partes, el despacho se constituye en audiencia obligatoria de conciliación, primera de trámite, resolución de excepciones previas, saneamiento procesal y fijación del litigio. Así las cosas, daremos inicio a la audiencia obligatoria de conciliación, recordándole a las partes que la misma es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que les permite poner fin de manera amigable a la presente controversia. Con miras a determinar si a las partes les asiste ánimo conciliatorio y adelantar con ustedes el diálogo de la conciliación, voy a interrogar al demandante y a las representantes de las demandadas a efectos de verificar su voluntad de conciliar. Don Alfredo, ¿usted tiene ánimo conciliatorio? Don Alfredo. Perdón, es que no soy experto. Sí, señora. Gracias, don Alfredo. Por favor, apoderada de Porvenir. Gracias, señora juez. Sin ánimo conciliatorio por parte de Porvenir. Gracias, doctora. Apoderada de Colpensiones, por favor. Su señoría, mi representada no cuenta con ánimo conciliatorio, así lo ha manifestado mediante acta del comité que se llegó con antelación a la presente diligencia. Gracias, doctora. De conformidad con lo manifestado por las partes, se declara fracasada y terminada la etapa de la conciliación. Esta decisión queda notificada en estrados. En lo que tiene que ver con la etapa de resolución de excepciones previas, conforme lo previsto en el artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, el juzgado encuentra que las propuestas por las demandadas tienen el carácter de fondo de mérito, por lo que se resolverán en la sentencia que ponga fin a este proceso. Esta decisión queda notificada en estrados a las partes. Procederemos entonces al saneamiento del presente litigio. Las partes advierten alguna causal de nulidad que invalide lo actuado, apoderada del demandante. Por mi parte no advierto ninguna causal, su señoría. Muchas gracias. Gracias, doctora. Apoderada de Porvenir. Manifestaciones, señora juez. Gracias, doctora. Apoderada de Colpensiones, por favor. Sin vicio ni irregularidad hasta el momento, su señoría. Gracias, doctora. En el despacho tampoco observo irregularidad alguna que invalide lo actuado, que pueda configurar una causal de nulidad o que pueda dar lugar a la aplicación de medidas de saneamiento, toda vez que en el trámite del proceso se han verificado las normas propias del mismo. Las demandadas fueron vinculadas a la presente acción, notificándose del auto domicilio de la demanda, tal y como se evidencia en los ítems 4 y 9 del expediente electrónico. Igualmente, las accionadas Porvenir y Colpensiones dentro del término legal contestaron la demanda, según se desprende de los escritos orantes a ítems 5 y 6 del expediente electrónico. Por último, se notificó mediante buzón judicial de la existencia del presente proceso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tal y como se evidencia en folios 1 y 2 del ítem 8 del expediente, sin que dentro del término concedido se haya pronunciado frente a su interés de intervenir en el proceso. Por esta razón, deberá continuarse con el trámite pertinente. Esta decisión queda notificada en estrados a las partes. Respecto a la fijación de los hechos y el litigio, ¿las partes tienen alguna manifestación? Parte demandante. Conforme, su señoría. Gracias, doctora. Apoderada, por favor, de Porvenir. Conforme, señora juez. Gracias, doctora. Apoderada de Colpensiones. Conforme, su señoría. Gracias. Frente a la fijación del litigio, como su nombre lo indica, en esta fase se establece cuál es el problema jurídico a resolver durante el curso del proceso, por lo que se lo solicita a las partes prestar suma atención al planteamiento del problema previsto por el despacho. Revisada la demanda y las contestaciones presentadas, observa el despacho lo siguiente. La demandada Porvenir, mediante escrito visible en el ítem 5 del expediente electrónico, contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, aceptó los hechos contenidos en los numerales primero, 11º,
a 12º, respecto a los restantes indicó que no eran ciertos o no le constaban. La demandada Colpensiones, mediante escrito visible en el ítem 6 del expediente, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, aceptó los hechos contenidos en los numerales primero a tercero, 13º y 14º. Respecto a los restantes, indicó que no le constaban. En este sentido, el litigio girará en torno a determinar si hay lugar a declarar la ineficacia del traslado y de la afiliación en pensiones del demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad administrada por la AFP Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., hoy Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., efectuada el 31 de marzo del 2000, y como consecuencia de ello, si Porvenir S.A. debe trasladar todas las cotizaciones, bonos pensionales, rendimientos financieros, gastos de administración y sumas adicionales de la aseguradora que hubieran sido descontados y reposaran en la cuenta de ahorro individual del afiliado a Colpensiones. Y si Colpensiones debe recibir dichos valores y activar la afiliación del demandante en el régimen de prima media, declarando como única afiliación válida la efectuada el 1 de febrero de 1980 al ISPO y Colpensiones. Igualmente, si hay lugar al pago de costos y agencias en derecho y lo que resulte probado ultra y extra petita. ¿Alguna manifestación de las partes frente a la fijación del litigio que acaba de emitir el despacho, apoderada del demandante? No, su señoría, sin manifestación. Gracias, doctora. ¿Apoderada de Porvenir? Conforme, señora juez. Gracias, apoderada de Colpensiones. Conforme, su señoría. Gracias. De conformidad con lo anterior, procederemos al decreto de pruebas. A favor de la parte demandante, las documentales aportadas con el escrito de demanda visible a folios 1883 del ítem 1 del expediente digitalizado. Igualmente se decretará el interrogatorio de parte del representante legal de Porvenir S.A. Frente a las peticiones especiales de documentos que deben ser allegados por la demandada, el despacho las niega toda vez que en la contestación se anexó el expediente administrativo del demandante y se cuenta con la documental necesaria. Por parte de las demandadas Colpensiones, los documentales aportados con el escrito de contestación de demanda visible a folios 39 a 180 del ítem 6, así como el expediente administrativo del demandante. Igualmente se decretará el interrogatorio de parte del señor Alfredo Leal Flores. Frente a Porvenir S.A., las documentales aportadas con el escrito de contestación de demanda que se visualizan a folios 29 a 94 del ítem 11 del expediente. Y se decretará también el interrogatorio de parte con exhibición de documentos. Sin embargo, la apoderada deberá manifestar cuáles son los que considere necesariamente o estrictamente necesarios para ser constatados por la parte actora, petición que se resolverá en los términos del artículo 185 del Código General del Proceso. Estas son las pruebas peticionadas por las partes y que, por ser útiles y pertinentes, el despacho las decreta. ¿Alguna manifestación de las partes? Parte demandante. Sin manifestación, su señoría. Gracias, doctora. ¿Apoderada de Porvenir? Conforme, señora juez. Gracias, doctora. ¿Apoderada de Colpensiones? Conforme, su señoría. Doctora, esta decisión queda notificada en estrados a las partes. Así las cosas, y habiéndose cumplido el objeto por el cual se les convocó a esta audiencia, el despacho declara surtida la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. Continuaremos con la audiencia prevista en el artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, esto es la práctica de las pruebas decretadas. Al cierre del debate probatorio, escucharemos alegatos de conclusión y, de ser posible, se proferirá la sentencia que ponga fin a la primera instancia. En lo que respecta al interrogatorio de parte del demandante y de la representante legal de Porvenir, les solicito por favor activar su micrófono para tomarles el juramento de no faltar a la verdad. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 203 y 220 del Código General del Proceso, los declarantes deben prestar juramento por el cual se comprometen a no faltar a la verdad, a decir lo que les conste o conozcan sobre los hechos que se les pregunten, por lo que el despacho les previene sobre la responsabilidad penal por falso testimonio prevista en el artículo 442 del Código Penal, que señala el que en actuación judicial o administrativa o la gravedad del juramento ante autoridad competente falte a la verdad, la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Adicional a lo anterior, se les recuerda la garantía constitucional prevista en el artículo 33 de la Constitución Política, que señala: nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero permanente, parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, segunda afinidad o primero civil. Conscientes de la responsabilidad que adquieren con el juramento, juran decir la verdad. Don Alfredo. Sí, señora. Sí, señora juez. Muchas gracias. Por favor, la representante de Porvenir. Sí, juro, señora juez. Muchas gracias.
Iniciaremos entonces con el interrogatorio de parte del demandante. Se les recuerda a las apoderadas que deben formular preguntas claras y precisas relacionadas con el objeto del litigio. Lo repitan so pena de que el despacho las excluya teniéndolas en cuenta para el total de preguntas. Enumérenlas por favor en la medida que las vayan formulando sin referirse a más de un hecho en cada pregunta y en todo caso refiriéndose a los hechos no aceptados. Por favor, don Alfredo, si es tan amable, indíquele nuevamente al despacho su nombre completo, su edad. Mi nombre es Alfredo Leal Flores. Gracias, don Alfredo. Las apoderadas de Colpensiones y Porvenir le pueden formular preguntas asertivas y no asertivas. Las primeras consisten en la interrogación de si un hecho es cierto o no lo es, por lo que puede limitarse a negar o afirmar la existencia del hecho que le preguntan, sin perjuicio de adicionar las explicaciones que considere necesarias. Las preguntas no asertivas deberá responderlas concretamente y sin evasivas, so pena de que opere la confesión ficta respecto de los hechos susceptibles de prueba de confesión o que su conducta sea apreciada como un indicio grave en contra. Les recuerdo que no puede consultar notas, documentos ni a otras personas a menos de que el despacho se lo autorice y por favor siempre mirando a la cámara. La apoderada de Porvenir S.A. tiene el uso de la palabra. Gracias, señora juez. Buenos días, señor Alfredo, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Señor Alfredo, primera pregunta. Por favor, ilustre las condiciones de tiempo, modo y lugar de su traslado del Seguro Social a el régimen privado. Si recuerda a qué AFP lo hizo, te dirá que administrar el fondo de pensiones lo hizo. Cuando yo le pregunto a usted por tiempo, modo y lugar, es cuándo fue, cómo fue, en qué manera fue, de manera amplia la respuesta. Sí, señora. En el año 2000 yo estaba trabajando en el departamento de presupuestos de la compañía Aristal S.A., que es una empresa de ingeniería. Llegaron unos funcionarios de Horizonte acompañados de un funcionario de la empresa. Hicieron una presentación de lo que era eso, o sea, una orientación breve y lo más importante es que nos dijeron pues cosas que a mí me interesaron. Primero que como el seguro social se iba a acabar, era necesario y casi obligatorio pasarse a un fondo de esos porque era la única manera en que me podían salvar mis aportes a pensiones. Y lo segundo, nos expusieron que pasarse a un fondo de pensiones era muy rentable y pues bajo esas condiciones yo tuve pues la intuición y la decisión de decir sí, eso me conviene porque salva mis aportes que he hecho antes al Seguro Social y los que empiece a aportar de ahí en adelante, más o menos pues. Pregunta número 2, señor Alfredo. ¿A usted le indicaron las características que usted debía reunir para pensionarse con Horizonte? No, señora. Pregunta número 3, señor Alfredo. ¿A usted le indicaron la posibilidad de pensionarse anticipadamente? Dijeron que podía anticipar, pero no estuvo claro y la verdad no hice preguntas. Pregunta número 4, señor Alfredo. ¿A usted le indicaron en esta asesoría qué iba a pasar con los aportes que usted había hecho al Seguro Social una vez se trasladara a Horizonte? No me dijeron que iban a hacer, lo que dijeron es que no se me perdía lo que había aportado. Pregunta número 5. Cuando a usted le indicaron que sus aportes no se le iban a perder de casualidad, a usted le hablaron de algo que se llama bono pensional. No, señora. Pregunta número 6, señor Alfredo. A usted en esta asesoría la persona de Horizonte le explicó qué iba a pasar con los aportes que usted había realizado a Horizontes en caso de que usted llegara a fallecer. No, señora. Pregunta número 7, señor Alfredo. Usted nos habló de que una de las motivaciones que tuvo para trasladarse a Horizontes es porque le hablaron de la rentabilidad. Cuando a usted le hablan de rentabilidad, ¿usted qué entendió por ese concepto? Lo que yo entendí es que no se, primero que no se me iba a perder mi platica, que es lo más importante, y segundo que lo que yo aportaba tampoco se iba a perder y que pues de pronto iba a mejorar más o menos lo que tengo de idea. Pregunta número 8. ¿Usted conoce, bueno, para esa época usted conocía si el Seguro Social generaba sus rendimientos financieros que le estaban ofreciendo a usted en Horizontes? No, señora, no conocía.
Pregunta número 9, señor Alfredo. Usted, durante todos los años que ha estado afiliado a Horizontes Hoy por Venir, ¿le han llegado los extractos de su cuenta de ahorro individual? Algunas veces, sí, señora. Pregunta número 10. ¿Usted ha leído esos extractos de cuenta? La verdad, lo único que me interesaba o que me interesa es, primero, que lo que me descuentan lo estén pagando. Segundo, que sea mi nombre, ¿no? Eso es lo que yo miro. Qué pena, regáleme un segundo, yo pongo ese computador a cargar. Ya, ahora sí. Sí, señor, me queda claro. Pregunta número 11. ¿Usted nos podría indicar cuál es? Le voy a poner un contexto primero y luego le voy a hacer la pregunta. Señor Alfredo, usted nos manifestó previamente que una de las motivaciones para usted trasladarse a Horizonte es que el Seguro Social se iba a acabar. Le pongo de presente. Hace muchos años, por medio de televisión, radio, prensa y de muchos medios de comunicación, se le manifestó a la opinión pública que Colpensiones iba a asumir la administración del Seguro Social. Le pregunto, ¿usted conoció esta información? No, señora. Pregunta número 12, señor Alfredo. Entonces, ¿usted para cuándo conoce que Colpensiones existe? Últimamente, la verdad yo, mejor dicho, cuando uno ya se va a pensionar es que se pone pilas a mirar. Recientemente la doctora, mi apoderada, me dio unas clasecitas y me actualizó porque yo estaba bastante, bastante ignorante de esos temas. Pregunta número 13, señor Alfredo. Si usted nos indica no conocer características del régimen privado, o bueno, más allá de las que le indicaron, ni características de Colpensiones, ¿qué lo está motivando a usted a trasladarse a Colpensiones? En este momento, Sí, señor. pues en este momento ya, ya con el favor de mi apoderada, ella me ilustró en muchas cosas. Y una de las que me ilustró es que ella pidió cuánto sería mi mesada pensional de acuerdo con el fondo y me da un valor muy bajito. O sea, con esa pensión nadie puede vivir dignamente. Esa es una de las razones. Y la otra es pues que también me abrió los ojos de muchas cosas que yo pues en ese momento cuando me cambié desconocía y yo creí ciegamente en lo que me dijeron. Entonces, ahora me siento engañado porque no es cierto todo lo que me dijeron. Pregunta número 14, señor Alfredo. ¿Usted nos podría precisar ese engaño al que usted refiere? ¿Por qué lo indica si usted manifiesta que solamente le hablaron de los rendimientos que generaban las cuentas? ¿En qué lo engañaron? Como te dije, nunca me dijeron, oiga, es que usted se va a pensionar con tanta plata, porque si no, pues uno dice, pues no, gracias. Tampoco me dijeron, oiga, si usted con su plata le voy a invertir en no sé qué cosas y puede que gane, pero, o sea, me dicen que gane siempre, pero si pierde, nunca me dijeron si pierde, ¿qué pasa? O sea, no me ilustraron completamente de cómo debía ser, porque si no, uno cómo toma una decisión de esas. Pregunta número 15, señor Alfredo. Desde el año 2000 que usted se trasladó para Horizontes hasta el día de hoy, ¿usted ha tenido variaciones en sus aportes? Sí, señora. Pregunta número 16, señor Alfredo. Cuando usted nos manifiesta que su apoderada le da información sobre Colpensiones y que a usted lo que le parece más llamativo es lo económico, ¿usted podría indicarnos qué otras características de Colpensiones a usted le llamaron la atención lo suficiente para querer trasladarse? No, pues la clase no fue tan amplia, pero con esos dos argumentos ya, ya quedé yo listo. No, realmente no conozco todos los términos que usan ahí en eso, no. Pregunta número 17. Teniendo en cuenta su respuesta anterior, entonces su real motivación para volver a Colpensiones es exclusivamente el valor de la pensión. No exclusivamente, como te dije, porque adicionalmente
pues me causaron otros perjuicios. Imagínate que yo que tenía un salario más o menos bien y me dicen, oiga, usted se va a pensionar con 1.300.000, que eso no alcanza ni para pagar el arriendo. ¿Cómo me siento yo emocionalmente de ahí para acá? Yo no, a veces no puedo ni dormir pensando en eso. No tengo más preguntas, señor Alfredo. Muchas gracias, señora juez también. Gracias, señor Alfredo. A la orden. Gracias, doctora. Apoderada de Colpensiones tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. Muy buenos días, señor Alfredo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Me alegra mucho. Señor Alfredo, por favor, infórmele al despacho, primera pregunta, infórmele al despacho para la fecha en la que realiza su traslado al RAIS. ¿Tenía conocimiento qué es el régimen de transición? No, señora. Infórmele al despacho, segunda pregunta, infórmele al despacho si tenía conocimiento de los requisitos mínimos para pensionarse en Colpensiones, en el ICE. No, señora. Infórmele, tercera pregunta, infórmele al despacho si usted ha tenido doble asesoría o ha tenido nuevamente contacto con algún tipo de asesor del fondo después de su afiliación. ¿De cuál fondo? Del fondo que se trasladó, al RAIS. Que si he tenido asesoría de un asesor, no. Infórmele al despacho si, cuarta pregunta, si se ha acercado al RAIS a través de su fondo a solicitar el reconocimiento de la pensión. Precisamente cuando iba a pensionarme, ya eso fue hace como 2 años, me acerqué allá y me hicieron una aproximación de cómo sería la pensión, y entonces yo no estuve de acuerdo y pedí más información, pero no me la dieron. Esta pregunta, usted manifiesta a la doctora en su interrogatorio de parte del fondo que la información que le dieron el fondo fue suficiente, sin embargo usted no tenía mayor interés que hacer su cotización, ¿correcto? ¿Qué es suficiente? Usted manifestó en una... Discúlpeme, doctora, por favor, dígame. Gracias, su señoría. Solicito, objeto la pregunta y solicito se califique porque en ningún momento en lo que ha dicho mi representado ha manifestado lo que está diciendo la abogada. Gracias. Él manifestó en una de las preguntas realizadas por la apoderada del fondo que efectivamente lo que le interesaba a él era estar afiliado. No sé si lo estoy textualizando en las palabras que él argumentó, pero dijo que lo que le interesaba era cotizar justamente en un fondo. Doctora, no. Yo no escuché en ningún momento tampoco esa afirmación. Si quiere usted reformule la pregunta, por favor. Correcto, creí escuchar eso. Gracias. Infórmele al despacho si era suficiente la información para la hora que realizó su traslado al RAIS. No, yo no la considero suficiente por todo lo que me hicieron ver al final, recientemente. ¿Para la fecha en la que usted hace el traslado, era insuficiente dicha información? Sí, señora, era insuficiente porque no me explicaron qué iba a pasar, cómo me iba a pensionar, qué iba a pasar con la plata, a quién iban a invertir o con, no sé. Señor Alfredo, si era insuficiente, ¿por qué realiza su traslado? Porque era mi tabla de salvación, porque ellos me dijeron que el Seguro Social se acababa y queda uno ahí en el aire. Señor Alfredo, manifiéstele al despacho para qué fecha fue que solicitó el reconocimiento pensional. Señora. Manifiéstele al despacho para qué fecha solicitó al fondo el reconocimiento pensional. Eso fue como a principios del 2020. 2020, correcto. Señor Alfredo, ¿usted tiene conocimiento cuál sería el monto de su mesada pensional en Colpensiones? Si se traslada. No, señora, Colpensiones no nos dio, nunca, o sea, ni Porvenir ni Colpensiones me han dado la tabla esa que hacen, o la simulación. Lo que me informó mi abogada fue unas cuentas que ella hizo, y me dijo, mire, usted puede pensionar con esto. Señor Alfredo, ¿tiene conocimiento que con la presente demanda se declara la ineficacia en el traslado? Sin embargo, ¿esto no justifica que se le vaya a garantizar una mejor mesada pensional en Colpensiones? Doctora, discúlpeme, pero yo creo que usted le está induciendo la respuesta, no.
Por favor, reformule su pregunta. Gracias. ¿Tiene conocimiento si con la declaratoria de ineficacia va a tener una mejor pensión en Colpensiones? De acuerdo con lo que me informa mi apoderada, sí, señora. Don Alfredo, discúlpeme una pregunta. Usted en una respuesta anterior había manifestado que cuando se acercó al fondo, a Porvenir le entendí, a preguntar por su pensión, le habían indicado o le habían dado una suma estimada de su pensión con la que usted no estuvo de acuerdo. Sí, señora. ¿Esto es así? Listo. Sí, señora. Gracias. Su señoría, no tengo más preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Don Alfredo, disculpe. Sí, ¿Usted tiene algo más que aclarar o corregir de la declaración que acaba de rendir? No, señora. Muchas gracias. Por favor, la apoderada de la parte demandante tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Muy buenos días, doctora Daniela. ¿Podría, por favor, contestarle al despacho desde hace cuánto es representante legal? Aproximadamente un año. Doctora Daniela, cuéntenos qué conoce de la afiliación o traslado del señor Leal al fondo que usted representa. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar no puedo dar cuenta de qué especificidad tienen, en tanto no estuve presente en el acto, no obstante, pues todas las circunstancias relativas a su afiliación son aquellas que quedaron contenidas en el formulario de afiliación, que fue la prueba de la asesoría brindada al demandante por parte de Porvenir. Muchísimas gracias, doctora Daniela. Aparte de ese formulario de afiliación, ¿hay algo más en el expediente que conste que se le brindó información a mi cliente? Teniendo en cuenta que para la época en la que el demandante realizó el traslado, esa era la única prueba, modifico la respuesta teniendo en cuenta que para esa época la ley solo exigía dejar como documento que pruebe la afiliación libre y voluntaria del afiliado a Porvenir, el formulario de afiliación. Esta es la única prueba que se encuentre y se entrega al expediente, teniendo en cuenta que para el momento era la única vigente. Gracias, su señoría. No voy a hacerle más preguntas a la doctora Daniela, atendiendo lo ya manifestado. Gracias, doctora. Doctora, ¿usted tiene algo más que corregir o aclarar de lo que nos acaba de indicar? Señora juez, en correspondencia con los lineamientos de Porvenir, afirmar que nos manifestamos en todos los hechos de la contestación de la demanda y del sustento normativo, donde se sostiene que Porvenir cumplió con todo el deber de información establecido para la época y en ese orden de ideas se entregó la documental pertinente. Nada más, gracias. Gracias, doctora. Teniendo en cuenta que se practicaron las pruebas decretadas y que no existe otra pendiente por practicar, el despacho dispone el cierre del debate probatorio y le concede a las apoderadas un tiempo máximo de 5 minutos a cada una para que presenten sus alegatos de conclusión. Parte demandante tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Atendiendo al traslado que me fue concedido, me permito presentar mis alegatos de conclusión teniendo en cuenta lo siguiente. De preco, su señoría, se concedan todas las pretensiones incoadas de la demanda, atendiendo que dentro del presente trámite procesal no se logró probar por parte de la AFP Horizonte en adelante Porvenir que se diera a mi prohijado en el momento del traslado de régimen pensional una información clara, completa, comprensible, transparente en los términos establecidos por la Corte Suprema de Justicia que debían cumplir las administradoras de fondos de pensiones al momento del traslado del régimen pensional o de las afiliaciones de potenciales afiliados en cumplimiento del deber de información y el deber de buen consejo. Que revisando el material probatorio, lo único allegado por AFP Porvenir fue el formulario de afiliación, el cual en sí mismo no prueba el deber de información para el momento del traslado, sin que
exista ninguna prueba que corrobore que se brindó información, lo que es ratificado por el representante legal de dicha entidad, brillando por su ausencia prueba alguna de la manifestación de la voluntad informada de mi prohijado, el cual le correspondía aprobar a la AFP según la carga probatoria, porque el deber de información es una negación indefinida en senta de prueba de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso. Y segundo, porque la custodia de los documentos, así como la obligación legal de brindar información, se encuentra en cabeza del Fondo Decreto 663 del 93. Y tercero, literal B, artículo 11 de la Ley 1328 del 2009. Con esto, su señoría, dejo sentado mis alegatos de conclusión. Muchas gracias. Gracias, doctora. Cerrado el debate probatorio, recibidos los alegatos de conclusión, el despacho procede a decidir la litis conforme al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de sus conclusiones sobre ellas, tal y como lo dispone el artículo 280 del Código General del Proceso, al cual acudimos por remisión expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. El señor Alfredo Leal Flores, por intermedio de apoderada judicial, demandó a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones para que, previo a los trámites de un proceso ordinario de primera instancia, se declarara la ineficacia de su traslado del régimen de prima media al RAIS afectado en el mes de marzo de 2000 a la AFP Horizonte Hoy Porvenir, por existir falta de información y buen consejo por parte de esa entidad. Conforme a la anterior solicita, se ordena a Porvenir retornar aportes y valores que hubiese recibido, tales como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora con todos sus frutos e intereses, con los rendimientos que se hubiesen causado y gastos de administración pagados al régimen de prima media, así como que se ordene a Colpensiones a recibirla nuevamente en su régimen y mantenerlo como afiliado sin solución de continuidad. Finalmente, se condena a las demandadas al pago de las costas y agencias en derecho y a lo que resulte probado ultra y extra petita. Los hechos con relevancia jurídica a los que se contrae el informativo se encuentran visibles a folios 4 a 6 del ítem 1 del expediente, que por economía procesal el despacho no los enunciará por cuanto son conocidos ampliamente por las partes. Para acreditar los hechos y pretensiones de la demanda, aportó como pruebas la certificación de afiliación a Colpensiones, el reporte de semanas de cotizadas a pensiones con corte al 2020, la liquidación, el certificado de afiliación expedido por Porvenir, la historia laboral expedida por Porvenir, el derecho de petición dirigido a Porvenir y la respuesta dada por dicha entidad, el formulario de vinculación o traslado suscrito por el acto del 31 de marzo de 2000, la reclamación administrativa radicada el 14 de julio de 2020 en las instalaciones de Colpensiones y la respuesta dada a esta por la entidad el 24 de agosto de la misma anualidad, copia de la historia de bono pensional emitida por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, declaraciones fundamentadas ante la Notaría 62 de Bogotá, del Círculo de Bogotá, el certificado del Círculo de Bogotá. Igualmente admitida la demanda y corrió el traslado de ley, la entidad demandada, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. contestó la misma oponiéndose a las pretensiones incoadas en su contra, aceptó los hechos contenidos en los numerales primero y 12º, respecto a los restantes indicó que no eran ciertos o no le constaban. Para sustentar su defensa, indicó que la vinculación al RAIS del demandante era completamente válida, pues por cuanto brindó información pertinente y necesaria. Igualmente indica que la misma se dio luego de una asesoría oportuna, profesional e informada y con los elementos de juicio objetivos para que el actor tomara una decisión, pues este fue informado de acuerdo a la normatividad que contenía el derecho de información oponible a la AFP en ese momento, conforme lo dispuesto en el artículo 30 del decreto 663 de 1993, razones suficientes para indicar que era imposible o que es imposible declarar la ineficacia del acto jurídico del traslado debido a que el mismo se dio dentro del marco de las condiciones que estaban determinadas en la normatividad de público conocimiento. Aunado a esto, indica que no se aporta prueba que permita inferir que el traslado se dio bajo algún vicio de consentimiento que diera lugar a concluir que este es nulo, por lo que no es dable retrotraer la afiliación de la efectuada al RAIS. Finalmente, señala que la obligación de explicar a los afiliados las consecuencias del traslado de régimen nace solo a partir del inciso 4 del artículo 3 del decreto 2071 de 2015, por lo que no se puede imponer a la AFP una carga adicional.
Propone en su defensa las excepciones de prescripción, prescripción de la acción de nulidad, cobro lo no debido por ausencia de causa, inexistencia de la obligación y buena fe. Como pruebas aporto del formulario de vinculación o solicitud de traslado suscrito por el demandante el 31 de marzo de 2000 a la AFP Horizonte Pensiones y Cesantías, el certificado de vinculación expedido el 7 de julio de 2021, la historia laboral consolidada, la relación histórica de movimientos de la cuenta de ahorro individual del afiliado, las respuestas dadas a las peticiones del demandante, la historia laboral consolidada, copia de la historia de bono pensional emitida por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la guía de autoservicios, certificado de Asofondos, concepto de la Superintendencia Financiera, del 15 de enero de 2020, reportes y comunicados de prensa. Finalmente, la demandada Colpensiones contestó mediante escrito introductorio oponiéndose a la prosperidad de todos y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por carecer de fundamento fáctico y legal. Aceptó los hechos contenidos en los numerales 1 a 3, 13º y 14º. Respecto a los restantes, indicó que no eran ciertos o no le constaban. Sustentó su defensa indicando que dentro del expediente no habrá prueba que permita indicar que efectivamente el demandante se le hubiese hecho incurrir en error por falta del deber de información por parte de la AFP o que se estuviera en presencia de algún vicio de consentimiento por error de fuerza o dolo. Agregó que no se evidencia entre las solicitudes nota de protesto o anotación que permita inferir con probabilidad de certeza que hubo una inconformidad por parte del actor, pues con las documentales anexas se observa que se encuentran sujetas a derecho y que la vinculación del demandante se efectuó de forma libre y voluntaria sin dejar observaciones sobre constreñimientos o presiones en cuanto a la vinculación. Igualmente que en el proceso no se cumple con los requisitos de la sentencia SU 062 de 2010, esto es que el afiliado no podrá trasladarse del régimen cuando le faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, así como tampoco hizo uso del derecho al retracto. Propuso en su defensa las excepciones que denominó errónea e indebida aplicación del artículo 1604 del Código Civil, descapitalización del sistema pensional, inexistencia del derecho para regresar al régimen de prima media con prestación definida, prescripción de la acción laboral, caducidad, inexistencia de causal de nulidad, saneamiento de la nulidad alegada, no procedencia al pago de costos en instituciones administradoras de la seguridad social del orden público y la innominado genérica. Aportó como pruebas copia del reporte de semanas cotizadas en pensiones del demandante y su expediente administrativo. Surtido el trámite de instancia, inobservándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a dirimir la controversia previa a las siguientes consideraciones. En cuanto al agotamiento de la reclamación administrativa, con los documentales sobrantes a folios 48 a 56 del ítem 1 del expediente, se dio cumplimiento al requisito previsto en el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, lo que da competencia a este despacho para dirimir la controversia. En cuanto al problema jurídico, se centrará en determinar si hay lugar a declarar la ineficacia del traslado y de la afiliación en pensiones del demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por la AFP Horizonte Pensiones y Cesantías o Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. efectuada el 31 de marzo de 2000 y como consecuencia de ello, si Porvenir debe trasladar todas las cotizaciones, bonos pensionales, rendimientos financieros, gastos de administración y sumas adicionales a la aseguradora que hubiesen sido descontados y que reposaran en la cuenta de ahorro individual del afiliado a Colpensiones, y si Colpensiones debe recibir dichos valores y activar la afiliación del demandante en el régimen de prima media, declarando como única afiliación válida la efectuada el 1 de febrero de 1980 al ISPO y Colpensiones, y así como el pago de las costas y agencias en derecho y lo que resulte probado ultra y extra petita. En tal sentido, lo que advierte este despacho es que no se encuentra en discusión dentro del proceso que el demandante proviene del régimen de prima media con prestación definida y solicitó trasladarse a la AFP Horizonte Pensiones y Cesantías hoy Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. el 31 de marzo de 2000. Para resolver el presente asunto debe precisarse que los artículos 13 literal B, 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, 97 numeral primero del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 del 2003, el artículo 3 de la Ley 1328 de 1998, el Decreto 2241 de 2010 y la Ley 1748 de 2014, así como el artículo 3 del Decreto 2071 de 2015, la circular externa de la Superintendencia Financiera, el número 016 de 2016. En general, las normas laborales han evolucionado para establecer la obligación del deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones en 3 etapas. Inicialmente el deber de información que va desde 1993 al 2009, posteriormente el deber de información buen consejo que va desde el 2009 al 2014, finalmente el deber de información, buen consejo y doble asesoría a partir del año 2014 en adelante.
En tal sentido, se puede consultar la sentencia SL 2518-2021. Sobre dicho recuento normativo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la SL 3034-2021, ha explicado el alcance y contenido mínimo del deber de información en cada etapa en los siguientes términos. En cuanto a la primera, el deber de información corresponde a la ilustración de las características, condiciones de acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales. Respecto a la segunda, el deber de información y buen consejo implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación acerca de lo que más le conviene y por tanto de lo que puede perjudicarle. Finalmente, la tercera etapa, correspondiente al deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría, recoge los presupuestos anteriores, pero además lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales. Igualmente, de vieja data, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte ha precisado que en el campo de la seguridad social existe un verdadero e ineludible deber de obtener un consentimiento informado que garantice que un usuario, antes de aceptar un ofrecimiento o servicio, comprende las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen, esto es, que previamente ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna. Luego, el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente para dar por demostrado el deber de información. En este sentido, se ha pronunciado nuestro órgano de cierre en sentencia SL 19447 de 2017, que ante la omisión de dicho deber por parte del fondo, el afiliado cuenta con la posibilidad de solicitar la declaratoria de la ineficacia de la afiliación o su traslado al régimen de ahorro individual en eventos en que no se demuestra suficiente información al afiliado o consentimiento informado, imponiendo la carga de la prueba al fondo de acreditar que sus asesores comunicaron de forma clara y veraz las ventajas y desventajas a los posibles afiliados y las incidencias que puede traer el traslado a su derecho pensional. Se tiene además establecido que los fondos de pensiones tienen a su cargo el deber de información, buen consejo, así como obtener un consentimiento informado, sin que puedan alegar para su validez la manifestación libre y voluntaria de una persona cuando desconoce la incidencia que puede traer el traslado sobre su derecho prestacional, ni entender satisfecho dicho requisito con una simple expresión genérica, razón por la cual la suscripción del formulario respectivo no constituye prueba suficiente del consentimiento que debe brindar el afiliado para validar su traslado. Este formalismo a lo sumo acredita un consentimiento sin vicios pero no informado. Posteriormente, en sentencias como la SL 4964-2018, SL 1689-2019, reiteradas en la actualidad, la Sala de Casación Laboral ha reiterado que procede la declaratoria de la ineficacia de las afiliaciones al RAIS o traslados al régimen de prima media con prestación definida cuando los fondos incumplen con su deber de información para con el consentimiento informado de los posibles afiliados, que debe incluir los aspectos favorables y desfavorables del cambio de régimen, las proyecciones de las prestaciones y el capital necesario para obtener las mismas en cada uno de ellos, sin que sea válido alegar la firma del formulario de afiliación como prueba de este. Encontrándose prende en cabeza de la entidad acreditar que al momento de la afiliación se ha brindado información clara y veraz. Al respecto de la carga de la prueba, la sentencia SL 373 de 2021 ha reiterado que las administradoras de pensiones les corresponde acreditar el cumplimiento del deber de información, pues exigir la carga de la prueba al afiliado constituye un despropósito en la medida en que la afirmación de no recibir información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarse por el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió con esta obligación. Adicionalmente, ha considerado que invertir la carga de la prueba en contra de la parte de la relación contractual no resulta razonable, toda vez que las entidades financieras, por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la operación, tienen clara preeminencia respecto al afiliado, a tal punto que la legislación considera una práctica abusiva la inversión de la carga de la prueba en disfavor de los consumidores financieros. Artículo 11, literal B de la Ley 1328/2009. Ha resaltado además que la actuación viciada del traslado de régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual no se convalida por los traslados de administradoras dentro del mismo régimen, que para que proceda el traslado o afiliación no se requiere ser beneficiario del régimen de transición o estar cercano a adquirir el derecho a la pensión o tener un derecho consolidado, pues la declaratoria de la ineficacia de la afiliación al RAIS trae como consecuencia que las cosas retornen al estado previo a este, por lo que el fondo privado debe devolver aportes a pensión, rendimientos financieros, gastos de administración y sumas adicionales de la aseguradora a LIS o Colpensiones, situaciones debiendo asumir los efectos negativos que sufre el afiliado por el incumplimiento a sus obligaciones y que el derecho a reclamar la ineficacia del traslado es imprescriptible, no así las prestaciones que se hubiesen causado.
En tal sentido, se ha pronunciado en la sentencia SL 4811 de 2020. Se ha indicado además que el administrador del régimen de prima media no sufre ningún tipo de detrimento, pues como efecto de la decisión de la ineficacia del traslado recibe aportes, rendimientos e incluso los gastos de administración, situación que favorece acrecentar los recursos al fondo público para financiar las pensiones de quienes obtengan su derecho a la misma. Teniendo en cuenta que el demandante efectuó su traslado del régimen de prima media al RAIS el 31 de marzo de 2000, el deber de información a cargo de la demandada FP Horizonte Pensiones y Cesantías, hoy Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., se enmarca conforme el recuento normativo atrás indicado en el primer periodo, durante el cual debía brindarse al accionante información clara y transparente de los dos regímenes pensionales. Revisadas las pruebas allegadas al plenario, que por parte del fondo demandado se limitan a aportar el formulario de vinculación y los consolidados de aportes y movimientos de la cuenta de ahorro individual del afiliado. En el caso del formulario suscrito el 31 de marzo de 2000, se trata de un formulario de afiliación en el que se encuentra una nota preimpresa. Abre comillas, haga constar que la selección del régimen de ahorro individual consolidaría la efectuada en forma libre, espontánea y sin presiones. No obstante, el contenido de este formato nos infiere que la administradora de pensiones, de manera previa a la suscripción de aquella solicitud, hubiese proporcionado o dado a conocer al demandante la información completa y comprensible que le permitiera a este tener claridad de la trascendencia de la decisión tomada. En cuanto al interrogatorio de partes, si bien se indica que recibió una asesoría precontractual y que la motivación para trasladarse es que considera que su pensión será reconocida en forma más favorable en el RAIS, no puede perderse de vista que la confesión es indivisible en los términos del artículo 196 del Código General del Proceso y que deben aceptarse las explicaciones dadas, de las que en términos generales se extrae que la asesoría precontractual dada por el fondo privado no le brindó información completa y oportuna relacionada con las consecuencias del cambio de régimen. En tal sentido, las pruebas allegadas no permiten establecer que se hubiese brindado información suficiente al demandante al momento de realizar su traslado y que la información dada el 31 de marzo del 2000, data del mismo, se relacionará con la ilustración de las características, condiciones de acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, se le hubiese dado a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales que permitiera tener por válido el traslado y por cumplido el deber de información a su cargo. En cuanto a los actos de relacionamiento que se hacen consistir por las demandadas en la permanencia del demandante en el RAIS por más de 20 años, debe precisar el despacho que estas situaciones aunadas a la prueba recaudada no permiten establecer la vocación de permanencia en el régimen y que contará con todos los elementos para forjar con plena convicción su elección. De las probanzas anteriores, resulta indiscutible que la demandada Porvenir S.A. al momento del traslado del régimen omitió el deber de información para con el accionante en los términos que han quedado vistos, pues no comunicó las condiciones que debía cumplir para dicha expectativa y las consecuencias derivadas del cambio de régimen, y en esta medida, al tenor de la jurisprudencia traída a colación, reiterada en sentencias recientes como la SL 1025 de 2022, ello deriva en la ineficacia del traslado así realizado, con las respectivas consecuencias, tales como el traslado del saldo existente en la cuenta de ahorro individual del demandante con los bonos pensionales junto con sus rendimientos financieros y las sumas adicionales de la aseguradora, así como los gastos de administración y demás emolumentos que se encontrarán en la cuenta de ahorro individual del afiliado. Y en este orden, al no acreditarse que se hubiese cumplido con el deber de información, la afiliación quedará sin efecto. En consecuencia, se declarará la ineficacia del traslado realizado por el señor Alfredo Leal Flores, identificado con cédula de ciudadanía número 7.213.519 a la FP Horizonte Pensiones y Cesantías, hoy Porvenir S.A. el 31 de marzo de 2000, razón por la cual deberá Porvenir S.A. devolver dentro de los 45 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones todos los valores que hubiera recibido con motivo de la afiliación del demandante, tales como cotizaciones, bonos pensionales con todos sus frutos e intereses, esto es, los rendimientos causados, gastos de administración y sumas adicionales de la aseguradora, sin lugar a descuento alguno de deterioros sufridos por el bien administrado, y se ordenará además a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones aceptar tales valores y tener como válida la afiliación efectuada el 1 de febrero de 1980 por el demandante al IS hoy Colpensiones, situación que deberá incluirse en sus bases de datos y sistema de información de historia laboral. En cuanto a la excepción de prescripción, debe indicarse que de conformidad con las providencias citadas, se ha dejado claro que el derecho a solicitar la ineficacia de la afiliación a un traslado no puede verse afectada por el fenómeno prescriptivo, en tanto se encuentra ligada íntimamente con el derecho a la pensión, el cual tiene el carácter de imprescriptible. Por tanto, se declarará no probado en medio exceptivo. Las costas correrán a cargo de la sociedad demandada,
Porvenir S.A. entre las que deberá incluirse por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. El mérito del expuesto, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar la ineficacia del traslado realizado por el señor Alfredo Leal Flores a la AFP Horizonte Pensiones y Cesantías, hoy Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. el 31 de marzo de 2000, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. Segundo, se condenará a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. a devolver dentro de los 45 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones todos los valores que hubiera recibido con motivo de la afiliación del demandante al periodo Leal Flores, tales como cotizaciones, bonos pensionales con todos sus frutos e intereses, esto es los rendimientos financieros causados, los gastos de administración y las sumas adicionales de la aseguradora sin lugar a descuento alguno de deterioros sufridos por el bien administrado. Tercero, se ordenará a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones aceptar dichos valores y tener como válida la afiliación efectuada por el demandante el 1 de febrero de 1980, situación que deberá incluir en sus bases de datos y sistema de información de historia laboral. Cuarto, se declararán no probados los medios exceptivos propuestos por las demandadas. Quinto, se condenará en costas a la parte accionada Porvenir S.A. entre las que deberá incluirse por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. Sexto, si no fuera apelado el presente fallo, consúltese con el superior. La decisión queda legalmente notificada en estrados a las partes. ¿Desean hacer alguna manifestación respecto a la decisión que se acaba de emitir? Parte demandante. Conforme con el fallo, su señoría, muchísimas gracias. Gracias, doctor.